Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Dentro de la serie El Verbo Humanizado, hoy estaré hablando sobre San José, algunos datos históricos, así como también algunos detalles sobre su vida y todo el acontecer en torno a este suceso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a estar hablando. Así que les agradezco a aquellos que se han unido al canal y antes de pasar al tema, pues vamos a hacer una oración tradicional. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sacta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Bueno, dentro de esta serie que le he titulado El Verbo Humanizado, el primer video se trata de la genealogía de la Virgen María y no tanto aquí de la genealogía porque ya de San José, porque ya lo tenemos en los evangelios. Más bien datos, ¿cómo decir? Para completar, mejor dicho, o para redondear, entender o ampliar, mejor dicho, no tanto sino ampliar más el entendimiento nuestro en torno al Señor San José. Como lo dije en el video anterior, son tomadas de revelaciones privadas, así como también de la tradición que se ha pasado a través de los siglos. Así que hice un cuadro para que podamos entender o conceptualizar mejor estos sucesos en torno al Señor San José. Eh, Señor San Joaquín, el padre de Ana, ¿sí? El padre de Ana, aquí lo tenemos, subrayarlo. eh, este, el padre de Ana, que es Joaquín, y el padre de San José, que es Jacob, son primos hermanos, ¿sí? Les recuerdo que la palabra primos en el pueblo hebreo o israelita no existía. No sé si lo agregaron en el vocablo ya a través de los siglos recientemente o en la edad moderna, pero en esa época primos no existe. Es un término que se utilizó principalmente en la administración del Imperio Romano y es una palabra en latín que quiere decir primus o primum, que quiere decir primero. Esto es decir, lo explico nuevamente. eh, los primeros después del núcleo familiar. En nuestro caso, pues el núcleo familiar es José, María y Jesús. Son el núcleo familiar. Los primeros, los primum, después del núcleo familiar, son los tíos, los primos hermanos, como hoy así los conocemos o los nombramos, por eso decimos primos hermanos, es decir, los primeros hermanos después del núcleo familiar. Cualquier persona que tengamos nosotros más hermanos, entonces sigue siendo igual hermanos dentro del núcleo familiar. Y los primeros, después de este núcleo familiar, que puede ser mamá, papá, hermanos, hermanas, etcétera, entonces los primeros, los primum, van a ser los tíos y los hijos de los tíos, que serán los primos hermanos. Aclarando esto, pues en la época de Jesús o en la época de José y María, en el pueblo israelí no había este término dentro de la cultura, dentro de la etimología mm, hebrea. Es un término, lo repito, latino o romano y se usaba principalmente, los romanos, obviamente, por el imperio y en zonas administrativas. Aclarado este punto de primos, por eso en el Evangelio, cuando eh, María va a buscar a Jesús, le dice, aquí están tus hermanos, tu madre y tus hermanos. Como no existía el término primo en hebreo, para nosotros en Occidente es muy fácil, decimos primos y se sobreentiende que somos primos hermanos, hoy en nuestra época. Pero si hacemos una hermenéutica adecuada, donde ubicamos el texto dentro del contexto histórico y cultural, vamos a entender mejor las escrituras. Entonces queda aclarado esto del primo, por eso
Dicen, son tus hermanos, sí, son los hermanos del núcleo familiar, los primeros del núcleo familiar, que son los primos. Podría ser los hijos de María Elí, como son, por ejemplo, el apóstol Santiago, Jacobo, Simón, no Simón Pedro, sino otro Simón, un primo hermano de Jesús, Josef, Barsabás, no Barrabás, sino Barsabás, Judas, el apóstol, que es primo de Jesús, Salomé y otras hermanas. Juan Bautista es como primo segundo porque es hijo de una tía que es Santa Isabel, que es prima hermana de María. Así que aclarados estos términos, pues vamos a entender mejor, ¿sí? Este asunto. Y también quiero agregar eh, un poco sobre el calendario hebreo o israelita. Para ellos, para nosotros ahorita, perdón, el mes de enero, el mes uno, inicia en el mes de enero. Para los hebreos o los israelitas, el primer mes es el mes de Nisan o Abid, que es abril. El segundo es Sif, que para nosotros es mayo. El tercero sería Sivan, que para nosotros sería junio. El Tamuz sería julio. Ab sería agosto. El Lul sería septiembre. Etanim sería octubre. Bul, que sería el octavo mes, noviembre. El noveno mes, Kisleu, es diciembre. Para nosotros, el décimo es Tebet, que es enero, y Sebat, que es el mes de febrero, el mes 11. Entonces, este es el calendario judío, no se regían como el calendario que nosotros tenemos juliano gregoriano, aparte que fue modificado hace cerca de 500 años. Entonces, este calendario es el que manejaban. Entonces, ya yendo a datos concretos del esposo de la Virgen María, el señor San José, entonces Joaquín, el papá de Ana, y el padre de José, que es Jacobo, primos, hermanos, nuevamente, hermanos, si estamos hablando en términos israelitas. Aproximadamente San José nace en el año 28 antes de Cristo. Y digo aproximadamente porque hay diversas fechas y diversos datos en el cual se revelan diferentes fechas de nacimiento, no, fechas de edad conforme al contraer matrimonio con María. Pero vamos a basarnos en estos datos generales. eh, Hacia el año 28 antes de Cristo, educado religiosamente por las esposas de los rabinos de los lugares de donde vivía, por ejemplo, por revelación, sabemos que nació en Nazaret y anduvieron pues migrando, ¿no? Como muchos de nosotros, ¿no? Nacimos ahí en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, nuestro país y venimos a otro estado, a otro país como inmigrantes. Entonces, fue educado de pequeño, tuvo 5 hermanos, desconozco que haya tenido hermanas, mujeres, sin embargo eran muy traviesos, él era muy noble, muy sencillo, y sus hermanos muy traviesos con él. Entonces, a los 12 años de edad, hizo sus votos de castidad. No los hizo en el sentido de como religioso, hacer los votos, por ejemplo, cuando es una religiosa o un religioso que hace votos de castidad a determinado tiempo de estudio y de discernimiento. Él los hace en la soledad de su corazón y de su vida con Dios, vamos a decirlo así. A los 12 años de edad hace sus votos de castidad, es decir, que va a vivir como tal y de esta manera pues va a ir practicando día a día y crecer en esa virtud. Muere hacia el año 32 después de Cristo, es decir, a 2 años después del inicio de la vida pública de Jesús, o un año aproximadamente, de la muerte y crucifixión de Jesús. A esa edad, ella tiene 60 años, de 60 años, y muere concretamente en Belén,
justamente en las grutas donde nació nuestro Señor Jesucristo, ahí en Belén. Así lo quiso él personalmente. Entonces, contrajo matrimonio en el mes Elul, es decir, en septiembre. Si hacemos cálculos conforme a las fechas, llevamos de a unos lugares, les llaman antes de Cristo, le llamamos antes de Cristo, después de Cristo, y otros les llaman antes de la era común o después de la era común. De las dos maneras se entiende y es lo mismo. Así que contraen nupcias un 8 de septiembre del año 1 antes de Cristo. Si Jesús nace el año 0, entonces un año antes. ¿Sí? Para ese entonces, aquí hay dos fechas que me encontré muy interesantes. En el momento del matrimonio, hay revelaciones privadas que se le hizo a la madre Marta María, fundadora de las Aliadas Carmelitas Descalzas de la Santísima Trinidad, un poco largo, ubicadas en Aguascalientes y tienen otras casas religiosas. Eh, Ella 19 y el 20, o sea, esas son las fechas que ubica. Sin embargo, la Beata Sor María de Jesús de Ágreda ubica con la edad de 33 años José y María 14 años en el momento del matrimonio. O sea que si se casaron el 8 de septiembre, María nació también un 8 de septiembre, más o menos en el año 15 aproximadamente antes de Cristo. Son fechas aproximadas. No me las tomen así literal, pero para dar por ubicarnos. Hacia la muerte de San José, él tiene 60 años de edad y María 41 años de edad. Es interesante este dato. Por ejemplo, José de Arimatea es tío de San José, ¿sí? Primo entre los papás, son primos. Y entre la relación, vamos a decir, sanguínea entre María y José, son primos en tercera generación. En términos hebreos, sí, hebreos, sería, son hermanos en tercera generación. Entonces, para nosotros de Occidente, en estas épocas, pues son primos en tercera generación. Así que, ¿cómo es que se conocieron? Pues la Virgen María, también deseosa, y desde jovencita hizo sus votos de castidad y deseosa de consagrarse a Dios para siempre y hacer siempre su voluntad, pues llegó el momento, ¿no? La edad de cuando sale de haber servido en el templo desde los 3 años de edad y empieza lo del asunto de las nupcias. Y una de las formas históricas que nos han llegado es de que ella no se quería casar, o sea, y el sumo sacerdote, por inspiración divina, pues le dice que es voluntad de Dios contraer matrimonio. Ella, pues, si es voluntad de Dios, con toda la humildad de su corazón, acepta. No se conocían todavía entre José y María, vamos a decir, si eso fue en el año 1 antes de Cristo, pues fueron meses previos el conocerse. Y hicieron una convocatoria a todos los jóvenes, todos los conocidos que estuvieran solteros de la época, de la descendencia, perdón, de el rey David. La primera convocatoria hacen oración, a todos les dan una varita y la señal es que va a florecer o ponerse verde con hojas verdes y como está la representación del Señor San José hoy en día. Y ninguno de ellos. Vuelven a hacer otra convocatoria y es cuando el ángel, él anda por ahí por Tiberíades, bueno, anda por el área de Galilea, trabajando en el oficio, como sabemos, de carpintero. eh, Le aparece a San José y le dice lo que es la voluntad de Dios, le explica
y a dónde tiene que dirigirse, por quién preguntar una vez que llegue a Jerusalén. Claro, no es la primera vez que van, cada mínimo cada año, 3 años, veces al año iban los israelitas al templo, según la costumbre. Entonces llega, se presenta y como tal, ¿no? Y nos presentan a los dos deseosos de hacer la voluntad de Dios. Ana, desconozco, creo que para estas fechas ya Ana, perdón, Joaquín, el padre de María, esposo de Ana, ya ha fallecido. Pero sin embargo, Ana da con su consentimiento para que el matrimonio se lleve a cabo. Y se vuelve a hacer oración con un grupo más pequeño de muchachos o de solteros, sin importar su edad. Entonces, se hace la oración, se hace el ritual, etcétera, y al día siguiente amanece la vara de San José como tal. Entonces, el sumo sacerdote entiende que esa es la voluntad de Dios. Y así se hacen las labores, se hacen los preparativos para la boda, igual la tradición judía de una semana de fiestas, em, a la manera de cómo lo celebraban. Entonces, y se casaron en Belén, ¿sí? En tierra original de ambos, ¿no? Por ser descendientes del rey David. Y Ana nació en Belén también y tenía familiares ahí, entonces ahí se llevó a cabo la boda en Belén de Judea. Entonces, son los datos así históricos generales en torno al Señor, San José. Mientras tanto, la anunciación se da, anunciación a María, que va a ser la madre de Jesús, se da un 17 de marzo del año cero, ¿sí? Ya del año cero, porque Jesús nace en diciembre, ¿no? Entonces sería el mes de Adar, es decir, el mes de marzo. Y el 25 de marzo es la encarnación para contabilizar 9 meses. Nos vamos lo que es hoy diciembre, sería el mes de Kisleu, que sería el noveno mes, es el mes de diciembre y es cuando es el nacimiento de Jesús, con una forma, vamos a decir, se desarrolló como todo bebé de 9 meses. Entonces, este es lo que ha acontecido. Después de las bodas, pues obviamente van a hacer su hogar, su casa, etcétera. Se van a Nazaret porque es donde vive originalmente María también. Y recibe vamos a decir, la herencia que ha dejado su padre, la casa, entre otras cosas. Y como todos, buen judío y ferviente, hacen repartición, una vez de acuerdo entre José y María, sobre los bienes materiales y deciden seguir la costumbre vamos a decir, costumbre judía de ellos, ¿no? Es decir, que dentro de los bienes, una parte o una tercera parte eran para el templo, la- los donativos, otra parte, otra tercera parte sería para los pobres y otra tercera parte para ellos. Es decir, un 33.33% para el templo, perdón, 33.3% para los pobres y 33.3% para ellos para vivir. Esta era la costumbre. También el padre Joaquín, económicamente muy estable, que también practicaba. Entonces, estoy seguro que miles, tantos judíos así lo practicaban en esa época. Entonces, en el momento que es la anunciación, el 17 de marzo, pues el ángel, ya sabemos la historia en el Evangelio, pues le anuncia que su prima Isabel, pues está también encinta y va en el sexto mes. Entonces, quiere decir que en el mes Elul, el 8 de septiembre del año 1 antes de Cristo, fue concebido Juan Bautista, porque para marzo ya son 6 meses, en el sexto mes, ¿no? Entonces le faltaban 3. Entonces, si contamos
El 3 está en el sexto mes, está en el mes de Elul. Entonces contamos uno, 2, 3, 4, 5, 6. Es en marzo, el 12, el último mes del año judío. Entonces se siguen 3 meses. En el 3 meses sigue Nisan, que es abril, Nif, que es mayo, y Sivan, que es el tercer mes, que es el mes de junio. Realmente celebramos, creo que es 24 de junio, el día de San Juan Bautista. Entonces, eh, ella, San José, pues la lleva a- con su prima Isabel, la acompaña o la lleva para estar con ella y asistirla en el parto. Aquí lo interesante es que San José va y la lleva y se queda unos días, una semana prácticamente, no tanto porque quisiera, sino porque los caminos en esa época, una vez que llegaron a donde vivía Isabel y Zacarías, se pusieron difíciles porque había una revuelta en contra del Imperio Romano. Entonces se pusieron difíciles, peligrosos, y por eso José tuvo que quedarse un poco más de tiempo. Después regresa él a Nazaret, su casa, y se queda Isabel con su prima. Entonces, ya hacia el mes quinto, hay interrogaciones por parte de San José. O sea, ya se ve, vamos a decir, el vientre un poquito más grandecito, ¿no? En el quinto mes. En el quinto mes, si estamos, recuerden, aquí el mes de abril, el mes Nisan o Abril, 1, 2, 3, 4, 5, ya estamos en el mes de agosto, en el mes Ab, en el mes de agosto nuestro de gregoriano. Y ya ahí se hace pregunta, a ver, eh, como él no entiende, obviamente, no sabe tampoco, y sabemos la historia, ¿no? Que quería dejarla, no por un abandono de desprecio, sino para que no la fuesen a interrogar y maltratar y quizás hasta matar, no apedrear. Entonces él pensaba o estaba planeando justamente huir antes del amanecer. Y esa noche es cuando el ángel se le aparece y le muestra o le explica el misterio de la encarnación en María. Y no lo duda él. No dudaba en el sentido de pecar, sino quería entender las preguntas. La duda no se refiere ay, que duda y pecó de duda, sino las preguntas, ¿cómo es si yo no he estado con ella? Creo en su virginidad, creo en su santidad, creo en su integridad. ¿Y cómo ha ocurrido esto? Es lo que no entendía, señor San José. Entonces, por eso hay esas explicaciones muy claras al respecto. Y para ello quiero introducir un escrito muy interesante, que fue dado a la madre Marta María. Eh, Esto fue, tengo fecha, sí, en Guadalajara, Jalisco, México, el 4 de diciembre de 1982. Ahí, que fue dado este escrito o este mensaje de forma privada. Me consta, personalmente, puedo dar testimonio que sí es real, vamos a decir, este verdadero de Dios, estos mensajes y estas aclaraciones que da este mm, nuestro Señor, este Jesucristo. ¿Por qué? Porque conocí a la Madre Marta María, fundadora de las Aliadas Carmelitas Descalzas de la Santísima Trinidad en Aguascalientes, México. Conviví con ella y con las monjas, vamos a decir, y tuve mucho contacto con ellas, con las madres, y con ella, con la fundadora. eh, y doy testimonio de que esto es realmente legítimo. eh, vamos a decir, la revelación que Dios da a través de la madre Marta María. José, voy leyendo así textualmente, José
Eh, el justo fue puro más desde antes de nacer, pues yo, el Padre Creador, son palabras de nuestro Señor en revelación mm, privada, como repito, a la Madre Marta María, en 4 de diciembre de 1982, en Guadalajara, Jalisco. Dice así: José el justo fue puro desde antes de nacer, pues yo, Padre Creador, hice elección al escoger a mi amado José, pues escogí dos azucenas puras e inmaculadas para entregarlas a mi amado Hijo. Por su virtud floreció un nardo perfumado. ¿Sí? ¿Recuerdan la varita, vamos a decir, seca y lo que floreció y es la señal? Su alma era tan diáfana como la de la madre del Emanuel. Su vida fue santa e inmaculada. Subió al cielo en cuerpo y alma y está sentado a la derecha del Padre. Vivió siendo un hombre honesto y trabajó para sostener al Hijo de mi amor, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Me amaba con amor oblativo y su amor en él era tanto para mí que después de mi madre, hablando nuestro Señor, no ha habido otra alma que me haya amado tanto como él. Era tan amado de mí que en su regazo se unía amor y mi amor, o sea, su amor de José y el amor de Jesús. Su oración era en amor y contemplación, su vida era unitiva y toda su vida era una alabanza de Dios. Él tenía mi luz y en él tenía mis complacencias. Sobre él derramé mis 7 dones, pues yo, el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, le amé con amor eterno. José, el amado del Padre, a ti mi hijo entregué, para que tú le dieras sustento y amor. Por eso estás cerca de Dios, José, amado de la Trinidad de amor. Bendito seas, hijo de Jesé. Ayuda a los hijos de Dios y enséñales el camino del amor. A ti, vara de Dios, te entrego la alianza de mi amor. Su cuerpo no sufrió putrefacción, murió de amor, no de enfermedad. Su cuerpo subió envuelto en amor, y yo, el Padre, envié a mis ángeles que vinieron a él y lo trajeran hacia mí en arrebato de amor. Y estaba él en un éxtasis de adoración y de profunda oración. Él todo en mí y yo todo en él. Su corazón no pudo soportar el amor y cayó de amor ante el amor, o sea, el amor con mayúscula. Y mis ángeles levantaron aquel cuerpo mortal que subió al unísono con su espíritu. Y yo, el Padre, lo acogí en mi corazón maternal y lo puse cerca del trono de Dios, esperando el retorno del Hijo de su amor, gozándose en Dios, alababa a Dios. Así que al igual que los ángeles recogieron su cuerpo cuando María, la madre del amado, murió en un suspiro de ardiente amor, José, el justo, por permisión de Dios, bajó y en sus manos tomó a la amada de la Trinidad de amor para entregarla en brazos del Dios amor. Y así fue coronada por la augusta y sempiterna Trinidad de amor. Así que José, es muy interesante esta revelación privada, lo vuelvo a repetir, eh, murió antes de que Jesús, el Hijo del Padre, fuera crucificado, 2 años antes de su pasión. Ahora sí viene aquí la corrección, ¿no? 2 años antes de su pasión. Murió un 24 de diciembre, aniversario del advenimiento del Hijo de Dios. Por eso os quise decir este secreto, cerca del advenimiento del Cordero Inmaculado. María, esposa, le ayudó a bien morir, y el Hijo, Jesús, le amó, le amó siempre, siempre, pues era un padre amoroso y ejemplar. El Hijo del Altísimo abrirá la gloria, significa que por su redención y oblación por amor a vosotros, os abrió el cielo por súplica a su Padre, al clamarla en la cruz, decid, perdónales, Padre, pues no saben lo que hacen. Y en ese momento se abrieron las puertas, cuando Jesús mencionó esas palabras.
Y fue dado este mensaje, este escrito, repito, el 4 de diciembre de 1982 en Guadalajara, Jalisco. Testifico que esta revelación, este escrito, como así se conoce, es verdadero y real y auténtico. Personalmente conocí y conviví y con la Madre Marta María, fundadora de las Aliadas Carmelitas Descalzas de la Santísima Trinidad. Doy testimonio de ello. Claro, en mis años jóvenes, por supuesto, ¿no? Esta es la situación en torno ahorita a este tema de San José, ¿sí? Un varón justo, honesto, puro, que, que lo dio todo por nuestro Señor. Entonces, gracias por su atención. Me dio mucho gusto haber leído este escrito que hacía muchos años que no lo leía. Lo leí cuando era más joven, recién, vamos a decir, escrito, o sea, recién calientito, todavía la pluma. Y me da gusto haberlo leído nuevamente para todos ustedes y comunicárselos. Como repito, es una revelación privada. Gracias. ¿Y usted de todo esto? ¿Qué opina? Gracias por todo.